Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenido y bienvenida. Vamos a hacer una oración para dar comienzo en esta noche, mientras los demás se siguen reuniendo para poder sintonizarnos. Gloria a ti, Señor. Mi nombre es Keren González, soy la directora del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, que pastorea el reverendo Arnaldo Cortés. Santo tú eres, Señor. Vamos a hacer oración al Señor. Señor, venimos delante de tu presencia, alabando y bendiciendo tu nombre, dándote las gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres real y para siempre es tu misericordia. Glorifícate en esta noche a través de la lección que tendremos, Señor. Sé tú, Señor, tomando el control de los pensamientos para que podamos enfocarnos en lo que tu palabra nos dice, en lo que tu palabra quiere enseñar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios justo, Dios bueno, Dios que siempre estás presente. Gracias, Señor. Padre, mira a cada una de las personas que se irán añadiendo, cada una de las personas que están sintonizando ahora mientras estamos en vivo. Sé tú glorificándote en cada una de sus vidas, sé tú dándoles una bendición linda contigo. Aquellos que se añadirán más adelante, Señor, también, Señor, toca sus vidas. Aquellos que no te conocen, que puedan conocerte cada día más, que puedan entender tu gran amor y tu gran bondad y tu verdad. Gracias, Señor. Aquellos que están enfermos, te pido, Señor, en esta noche, que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Aquellos que tengan enfermedades mentales, sé tú organizando sus pensamientos. Oh, Padre, sé tú igualando y nivelando cada uno de los procesos mentales, de los procesos químicos en el cuerpo. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Toma el control de sus pensamientos. Si hay alguno pensando, Señor, en el suicidio, en el nombre de Jesús reprendemos ese pensamiento. Y lo llamamos para que sepa y entienda que tú le amas, Señor, y que aún hay personas en este mundo que también le pueden demostrar el amor que necesita. Padre, glorifícate en la vida de cada una de las personas que sintonizan este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Dios les bendiga a todos. Hermano Ofir y su familia, la hermana Belén, Melissa, la hermana Ada Ruiz, Obdulia Vázquez, la hermana Ada Ruiz, Belén, la hermana Jessica y la hermana Sonia Mercado. Bienvenidas sean todas. Aquí estamos una vez más, una semana más, para hablar acerca de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gloria a ti, Señor. Y en esta noche quiero hacer un pequeño repaso antes de comenzar como tal con la lección, ya que la semana pasada terminamos la unidad que se titulaba Iglesia, su naturaleza y su misión. Y en esta unidad que pasó aprendimos que la iglesia es una comunidad cuya naturaleza son la fe, el amor y la esperanza. Amén. Dios te bendiga, Clary. Santo. Y esta fe, este amor y esta esperanza se producen en nuestra alma sanidad. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad del espíritu a través de la compasión, a través de la solidaridad y la comprensión, que son el fruto de una vida de oración y de estudio de la palabra. Nuestra misión es llevar este mensaje a toda persona cada día más, para que se acerque cada día más ese reino de los cielos a esta tierra, con nuestras palabras, nuestras oraciones y con nuestras acciones. Santo tú eres, Señor. La iglesia fue comisionada por Cristo como comunidad sanadora, donde las personas sientan libertad para acudir de forma individual o de forma colectiva a buscar consuelo, a buscar apoyo y a buscar liberación de toda clase de enfermedad. Y por esa razón tenemos que seguir intercediendo, tenemos que seguir clamando los unos por los otros, con una actitud correcta, con una actitud humilde, una actitud confiada en la soberanía y el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Rosa. Santo tú eres, Señor. Y al hermano Alayón, que debe estar contigo.
Gloria a ti, Señor. Así que vamos a buscar en nuestros expositores la lección número 14. Esta lección se titula Sed santos en toda manera de vivir y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 25. Voy a leer la lectura bíblica desde el verso 1 al 9. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Dios te bendiga, Isaac. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén, Zoila, Dios te bendiga. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. El versículo para meditarle como sigue: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Santo tú eres, Señor. Y hoy comenzamos esa unidad acerca del estudio de las cartas universales. En el Nuevo Testamento aparecen recogidas 21 cartas. La tradición cristiana reconoce a Pablo como el autor de 14 de estas cartas. Las 7 cartas católicas, que las estamos llamando así porque la palabra católica significa universal, porque no están dirigidas a una comunidad, o sea, a una persona en específico, como tal decir el nombre de una iglesia, sino a toda la iglesia. Estas son cartas que él escribe, que son circulares, que son encíclicas, o sea, son unas cartas que él las envía para estas personas que están siendo perseguidas y que están, ¿verdad?, dispersas. La palabra católica no es una palabra exclusiva que se usa para darle nombre a una religión en particular. Cuando buscamos un sinónimo o significado para esta palabra, es simplemente otra palabra para referirse a identificar, ¿verdad?, como sinónimo universal. Así que quiere decir cartas católicas o cartas universales, es decir, lo mismo. No les llamamos cartas apostólicas porque en sí los apóstoles que escribieron estas cartas pues fueron solo 4. Las epístolas o cartas universales se les llama de esta manera porque no eran dirigidas a un destinatario persona, como ya les había dicho. Se cree que algunos piensan que estos destinatarios eran judíos, de aquellos que habían sido dispersados, que habían quedado en Babilonia, pero según se lee y se entiende por la manera en que se escribe, se cree también que fue escrita hacia gentiles, se estaba hablando hacia los gentiles. Así que podríamos llamarlas, para mejor entender, cartas o epístolas generales. También podríamos llamarlas de esa manera. Tenemos la epístola de Santiago, la primera, la segunda epístola de Pedro, la primera y segunda epístola de Juan, y la tercera, y la epístola de Judas.
Habiendo aclarado ese punto, ¿verdad? En nuestra clase de hoy estaremos hablando de la primera epístola, o estaremos enfocándonos en esa primera epístola de Pedro. Gloria a Dios. Pedro fue uno de los primeros a quienes nuestro Señor llamó para ser su discípulo o seguidor, ¿verdad? Se le denota o clasifica como el apóstol o discípulo mayor en algunos lugares. Sin embargo, no es lo que vemos plasmado, ¿verdad?, en los evangelios. Podemos ver a través de la escritura que él era un hombre humilde, que era fiel a su maestro y que su único deseo era el de serle fiel y compartir ese mismo deseo que él tenía y esa fidelidad con su Señor con otras personas y enseñar lo que le fue enseñado. ¿Cuál era y sigue siendo el objetivo que tiene esta epístola? Pues precisamente esto, explicar más completamente las doctrinas del cristianismo a los recién convertidos, dirigirlos y persuadirlos a una conversación sagrada en el cumplimiento fiel de todos los deberes personales y relativos mediante los cuales asegurarían su propia paz. Iban a enfrentar dificultades, iban a enfrentar calumnias, iban a enfrentar reproches, pero entonces vemos que otro propósito que él tenía era el de prepararlos para esos sufrimientos. Ese último parece ser el objetivo más visto en las cartas, porque se ve en cada capítulo cómo él habla acerca de esas calamidades y de cómo pueden enfrentarlas, resistirlas, soportarlas. La lección de hoy pues se desarrolla en lo que se conoce como Asia Menor. Ese es el lugar donde se ubicaban estas iglesias, en donde estaban los creyentes que recibieron estas cartas. En los versos del 1 al 6, Pedro los exhorta a que consideren los sufrimientos de Cristo para la pureza y la santidad. Cuando se presenta en sus cartas, él se autodenomina como apóstol de Jesucristo. Es interesante porque tenemos que recordar, ¿verdad? Tenemos que estudiar un poquito aquí, detenernos y decir, pues, ¿por qué él se presenta como apóstol? Porque él simplemente no dice, pues yo soy Pedro, el que andaba con Jesús y estoy predicando. No, él utiliza la palabra apóstol con todo el propósito, ya que la palabra apóstol significa uno que es enviado, también significa mensajero, y más completo podemos decir uno que es enviado en el nombre de Cristo para hacer su obra. Así es que cuando él se está identificando, él no está diciendo que él es apóstol, porque pues como en esta época lo tenemos, ¿verdad? Lo podemos ver, a veces hay personas que se llaman apóstoles y eso se tiende a ver como una señal a veces se ve como una señal de orgullo, aunque realmente pues no lo es, ya que un apóstol es un mensajero y un mensajero tiene la posición, ¿verdad?, que viene después del que está enviando el mensaje. Y él venía en nombre de Cristo. Así es que él venía diciéndoles a ellos, no soy yo el que estoy hablando, yo simplemente les traigo el mensaje. Y era importante que él hiciera eso porque así de esa manera ellos podían entender mejor lo que estaba tratando de decir. Y estaba diciendo, yo no soy el que estoy hablando, el que está hablando es Cristo. Y lo que les comparto, ¿verdad?, es de mis experiencias con él. Gloria a Dios. En Primera de Pedro 1:13 al 16 nos dice, lo busco por aquí, está en los expositores al margen de la página 127 arriba. Para aquellos que no tienen el expositor, Primera de Pedro 1:13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí se nos da un mensaje en donde nos exhorta a ser sobrios, a ser entendidos y a esperar en la gracia de Dios cuando Él sea manifestado y revelado. Como hijos de obediencia, nosotros tenemos que abstenernos de los deseos carnales, los cuales eran un hábito cuando había la ignorancia, ¿verdad?, de lo que era pecado y lo que no era pecado. Esos deseos batallan con la voluntad de Dios en nuestras vidas. En estos versos nos deja claro que la santificación es un proceso que incluye la separación para el servicio a Dios y la limpieza de las impurezas de la carne. Este proceso comienza el día que nosotros recibimos como Salvador y Señor personal
a Jesucristo y aceptamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y su resurrección. Es un proceso que continúa durante todas nuestras vidas. En el verso 16, Pedro cita a Levíticos 11. Dios le bendiga, hermano Edwin, hermana Juanita, Brunilda, hermano Joshua, bienvenidos, Dios les bendiga. En el verso 16, él cita a Levítico 11, 44 y 45, donde dice: sed santos porque yo soy santos. Para recordarnos que como nosotros tenemos un Dios que es santo, Él exige de nosotros que nosotros también seamos santos. Por lo tanto, debemos buscar esa santidad. ¿Y qué es vivir o buscar la santidad? Pues cuando hablamos de ese término, estamos hablando de separación. El término santo significa separado para Dios. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando del proceso por el cual nosotros nos separamos para Dios del pecado. Y santidad es el producto final de ese esfuerzo de separación de las cosas de este mundo que nos alejan de Dios. La santidad va mucho más allá que la manera en que nosotros nos vestimos o que nosotros nos arreglamos. Tenemos que tener en cuenta nuestro interior, lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestro corazón. Es tener en cuenta nuestros deseos, si estos deseos van en contra de lo que nos enseña la palabra, de lo que es aceptado, requerido por nuestro Padre Celestial. Así que ya no estamos alcanzando el objetivo de separarnos para Dios si no tomamos las medidas que tenemos que tomar para evitar las tentaciones de aquello que sabemos que nos hace caer delante de su presencia. Y este término no es solo con respecto de nuestras actitudes o de nuestra vestimenta o de nuestro arreglo personal, como ya les había dicho, sino que incluye nuestros alrededores, a dónde vamos, con quién estamos, por qué utilizamos para decorar nuestros respectivos hogares o nuestros entornos de trabajo. Todo esto influye en nuestra santidad, hermanos. Cuando nosotros nos permitimos hacer ciertas cosas que el mundo también hace, tenemos que buscar si verdaderamente eso le agrada al Señor en nuestras vidas. Porque lo que es bueno para unos no necesariamente es bueno para otros. Siempre me acuerdo de esta anécdota, es de esta señora que papi nos contaba, que ella usaba rolos. Siempre estaba con rolos y salía para todas partes con los rolos hechos. Y el Señor la mandó a ella a quitarse los rolos y nunca más hacerse rolos. Y esta señora, lo que pasaba con ella era que cuando ella se hacía rolos, ella se sentía muy orgullosa. Así que el ponerse algo que parece ser algo que no hace daño, que no es pecaminoso, estaba produciendo en ella el pecado de ser orgullosa y sentirse que ella valía más que los demás que estaban a su alrededor simplemente porque ella tenía esos rolos. Así que tenemos que buscar qué cosas en nuestras vidas hacen o provocan que nosotros nos sintamos de diversas maneras que probablemente a nuestro Señor no le agraden. Y constantemente preguntarle: Señor, esto que estoy haciendo, esto que estoy comiendo, esto que estoy tomando, esto que estoy escribiendo, esto que estoy mirando, ¿te agrada a ti? ¿Esto es bueno para mi vida espiritual? Tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura y tenemos que permitir que nuestro Maestro nos examine y estar dispuestos a escuchar cuando Él nos diga: no, no me gusta, deja de hacerlo, deja de tomarlo, deja de comerlo, deja de ponértelo, porque a veces también hay que santificar el cuerpo y su entorno. Así que lo que nos rodea influye mucho en el logro del éxito de esa santificación o separación de lo que nos hace pecar y alejarnos del Dios Todopoderoso y justo. Pedro nos exhorta en esta primera carta y nos enseña que esa búsqueda de la santidad debe estar acompañada con una actitud correcta para tener cuidado de no ofender al Padre, ya que Él juzga las obras de cada uno imparcialmente y sin acepción de personas. La justicia de Dios es una de esas características que compartió con el ser humano. Sin embargo, no es como la del ser humano. Y quiero traerte un momento una ilustración que traigo con el contraste en el libro de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás va a Nínive a llevar el mensaje de Dios, que por su mala conducta serían destruidos.
Sin embargo, Dios le dio una condición. Si ellos cumplían con esa condición, entonces Dios les perdonaría y no destruiría su nación. Jonás se molestó mucho cuando vio que Dios les perdonó porque ellos habían cumplido con la condición que Dios les había dado, que era la de cambiar su manera de comportarse, su manera de actuar y vivir fieles a Él. Aquí vemos el contraste de la justicia de Dios y la justicia del hombre. En la opinión de Jonás, Nínive debía ser destruida porque los ninivitas habían sido muy malos y atacaban al pueblo de Dios en cada oportunidad que tenían. Así que en la justicia de Él, lo justo a sus ojos como ser humano era ojo por ojo y diente por diente. Si ellos nos atacaron a nosotros, pues ahora que Dios los fulmine. Mas sin embargo, la justicia de Dios dictó que ellos eran su creación y como tal, Él, el Padre, los amaba así que les dio una oportunidad para poder santificarse, de modo tal que ellos tuvieran una oportunidad para salvación, en este caso una salvación física. Así como la ciudad de Nínive, el Señor nos ama a cada uno de nosotros y nos ha dado una oportunidad para santificarnos, dejándonos saber de antemano que si no lo hacemos, habrá la consecuencia de la pérdida de nuestra salvación. Y en su justicia infinita y perfecta, así como Él perdonó a Nínive, Él perdonará nuestros pecados, pero la condición es nuestra búsqueda constante o el mantenimiento de la santidad que Él nos exige. Así como Él perdonó a Nínive en ese momento, al pasar el tiempo, esa misma ciudad perdió vista de los beneficios de la santidad, porque seguir los deseos de la carne era más fácil y finalmente fue destruida. Aquí vemos ilustrada la imparcialidad de Dios. Él los amaba, pero la condición no cambia. Y Él no iba a cambiar cuál era el veredicto de acuerdo a esa conducta, de acuerdo a lo que ellos se suponía que hicieran. Él cumplió su palabra. Ellos no quisieron obedecer ya después de un tiempo de haber obedecido, ¿verdad? Y entonces tuvieron que perecer. Dios los amaba, pero ellos no quisieron permanecer firmes en su decisión de santificación y debido a su maldad fueron destruidos. Busquemos la santidad, hermanos. A Dios no le importa el color, no le importa nuestro estatus racial ni de dónde vengamos, entre muchísimas otras cosas que pudiéramos mencionar. A Él solo le interesa que nosotros seamos santos, que nosotros seamos santas, que nos separemos para Él, que lo busquemos en espíritu y en verdad. Así como nos dice en 1 de Pedro 1, capítulo 1, verso 17 al 21, también se encuentra en el margen del libro. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Podemos ver claramente cuando nos dice que Dios no hace acepción de personas. Y esto significa que nosotros tenemos que entender esa postura. Los que son padres, los que son madres pueden entender cuando tienen hijos, ¿verdad? Que no cumplen con lo que ellos les requieren, no cumplen con la obediencia requerida. Hay unas consecuencias. Y saben que si no se cumple con esas consecuencias, entonces el niño se convierte en un niño que ve que obedecer pues no es necesario, porque siempre obtiene lo que quiere. Y es lo mismo que ocurre. Tenemos que ser justos como Dios es justo y entender esa justicia. Gloria a Dios. Cuando hablamos de que somos rescatados por la sangre de Cristo, sabemos que es una sangre preciosa, pues proviene de un cordero sin mancha, apartado de la contaminación del pecado. Jesús se hizo hombre para darnos ejemplo de qué debemos hacer
para mantenernos apartados del pecado, y Pedro en esta carta lo reafirma, dándole palabra de aliento a estos creyentes perseguidos en Asia Menor y a nosotros también, todo aquel que esté dispuesto a seguir sus consejos. Gloria a Dios. En el libro, en el leccionario que nosotros utilizamos, se encuentra la palabra traducianismo. Yo les voy a leer la definición de esta palabra, que la tenemos acá en el libro del maestro. Gloria a Dios. Esta es una doctrina que afirma que el alma personal de cada ser humano es resultado del acto de la generación, lo mismo que su cuerpo derivando del alma de los padres. En otras palabras, que el alma de cada ser humano es una combinación de una parte del alma del padre y una parte del alma de la madre. Aquí el escritor lo que está intentando es contrastar. Él está contrastando lo que dice esta doctrina, ¿verdad?, con la que nosotros realmente creemos, que es que nosotros tenemos un alma que fue creada por Dios y cada alma es individual. Es interesante porque la postura le quita soberanía y poder a nuestro Dios. Él nos creó y por ende el alma es creada y es generada por Él. Dice en Ezequiel 18, los versos 2 y el verso 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que esto de que nosotros vamos a heredar el pecado a través de la genética espiritual o la genética física de nuestros padres, no es lo que el Señor, ¿verdad?, nos enseña en su palabra. Nosotros tenemos que entender que hay conductas que son aprendidas. Y si al criar un hijo, una persona decide llevar cierto estilo de vida, ese hijo va a aprender por modelaje y va a copiar esas conductas que está observando en sus padres. Así que cuando nosotros venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, nosotros renacemos. Ya no de la carne, sino del Espíritu Santo de Dios, adquiriendo así la naturaleza pura, limpia y sin mancha de Jesús cuando estuvo entre los hombres y mujeres de la tierra como hombre. Es en ese momento que nosotros adquirimos la naturaleza de Cristo, por lo que nosotros somos hechos igual a Él en el momento en que le aceptamos como nuestro Salvador personal. Vuelvo y repito, porque en ese momento nacemos del Espíritu. Somos nosotros, gloria a Dios, en ese momento que adquirimos la naturaleza de Cristo y somos hechos igual a Él, somos entonces llamados hijos de Dios, adquiriendo asimismo la capacidad que Él tenía para resistir el pecado. Somos nosotros los que escogemos si permanecemos en esa naturaleza o decidimos regresar a la vieja naturaleza. Dice en Ezequiel, ¿verdad? Ya lo había leído, se me repitió en lo que escribí. Y así podemos ver que uno de los primeros resultados de esa purificación o de esa santificación personal que nosotros tenemos es el amor al prójimo. Generalmente, antes de venir una persona a Cristo, tiende a ser egoísta. Podemos observarlo. Las personas tienden a ser muy egoístas. Ellos son primero, segundo y tercero. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y rendimos esa vieja criatura y entonces nacemos de nuevo, tomamos esa naturaleza de Cristo que tiene esa compasión por la humanidad y comenzamos a ver a nuestro prójimo de manera diferente. Aun cuando nuestro prójimo nos haga daño, aprendemos a entender por qué ha hecho lo que ha hecho, a perdonar sus errores y ayudarle a mejorar. Este es un amor que no es fingido, es un amor sin hipocresía. En el proceso del desarrollo de la santificación, tenemos que aspirar a un amor mucho más excelente cada día. En su sabiduría, Dios esperó el tiempo oportuno para enviar su Hijo para la redención humana, lo que Pablo señala como el cumplimiento del tiempo. Como Cristo sufrió en carne y por voluntad propia el castigo que merecía la humanidad,
Dios le ha dado gloria, la misma que tuvo con el Padre, siendo el Verbo eterno, antes de encarnarse, como dice en Juan 1:1. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viviente y eficaz. Viviente porque produce en nosotros vida eterna, y permanente porque nosotros sabemos y hemos experimentado que nunca pasará. La palabra de Dios es el Verbo encarnado que revela perfectamente a Dios y su voluntad, la cual es nuestra santidad por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. Quisiera tocar, ¿verdad?, algunos otros puntos que no tenía por aquí. Santo. Bueno, hermanos, hasta ahí llega, ¿verdad?, la clase como tal, de lo que tenía yo ya preparado para exponerles. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aseveración que quiera añadirle a la clase. Podemos leerla. Usted puede escribirla en los comentarios y la podemos leer. Gloria a Dios. Así que, hermanos, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, es la santidad. De eso se trata esta clase, de eso se trata, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. Para nosotros tener una relación firme, una relación en donde nosotros podamos ver la mano de Dios, tenemos que buscar esa santidad. Tenemos que buscar el cómo ser puros delante de su presencia y cómo ayudar a otros, ¿verdad?, a alcanzar ese nivel de santidad. Recordemos que la santidad es algo que se logra progresivamente, no ocurre de cantazo. Gloria a ti, Señor. No es algo inmediato. Así es que les exhorto que aprovechen las lecturas diarias que aparecen al final de cada lección durante su tiempo devocional para que refuercen el conocimiento adquirido, así como nuestra fe. Esta semana las lecturas diarias se encuentran de la siguiente manera. El lunes, Levítico, capítulo 11, versos 44 y 45, tratan de la ordenanza de vivir en santidad. El martes, el Salmo 22, predicción del sufrimiento del Mesías. El miércoles, Isaías 40, versos 6 al 9, brevedad de la vida y eternidad de la palabra. Jueves, leemos Lucas, capítulo 24, versos 25 al 47, trata del testimonio del Mesías en la Biblia hebrea. El viernes, Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, proemio de la gracia otorgada en el amado. Y les doy de asignación buscar lo que significa la palabra proemio. Sábado 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 25, introducción a la primera carta de Pedro, aunque ya pues lo estudiamos, pero es bueno repasar. No olvidemos continuar siendo esa comunidad de amor, de sanidad, de oración, y poner nuestras comunidades en oración, tanto las de fe como las que nos rodean respectivamente. Oremos por la salud, tanto física como mental y espiritual, por protección, por provisión, por fortaleza. Oremos por consuelo, oremos por paz, oremos por amor. Oremos por quienes nos gobiernan. Oremos por los misioneros, por los pastores, por los evangelistas y los demás líderes de cada iglesia en el mundo. Somos uno en Cristo, y si nos unimos en clamor, grandes cosas suceden, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Este domingo, los programas radiales Raudales de Bendición a las 5 de la mañana, lo puedes sintonizar, ¿verdad? Se me olvidó escribir el nombre de la emisora, si me lo pueden escribir por ahí el pastor. Y el impacto de liberación a las 6:30. Estaremos en el templo nuevamente adorando a nuestro Dios a partir de las 10 de la mañana. No olvide su mascarilla, nosotros proveeremos el desinfectante. Y si usted es alto riesgo y no puede venir por prevención, no se preocupe. Puede sintonizarnos en vivo a través de este medio, Aviva tu Obra en medio de los tiempos, o sintonizarlo luego en nuestra nueva página de YouTube. Para más información con respecto a esta página pueden comunicarse con el hermano Joshua, con nuestro pastor o la hermana Diana. Gloria a Dios.
Y el lunes nuestro hermano Fir, con las cápsulas de la fe, se construye en casa. Vamos a hacer una oración. Gloria a ti, Señor, para terminar en esta noche, presentando, ¿verdad?, todas estas cosas por las que queremos orar. Si tiene alguna petición, hermano, puede escribirla. Estaremos orando por esas peticiones, ya sea en esta noche o en los días siguientes. Pueden seguir poniendo sus peticiones, estamos orando por ellas. No importa si estamos en vivo o no estamos en vivo. Oremos. Señor, te adoramos. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres perfecto. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, por tu santidad. Gracias por la salvación. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En esta noche, Señor, hemos terminado este corto estudio que estamos haciendo, Señor, con respecto de la santidad. Pero te pedimos, Señor, que seas tú en nuestros corazones trabajando, que seas tú en nuestras mentes redarguyendo nuestros espíritus, para que podamos entender y reconocer tu voz, Señor, y saber, Señor, qué es lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. En dónde te estamos fallando, Señor. Déjanos saber en dónde te estamos fallando como tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido que es tu gracia. Gracias, Padre. Presentamos a todos aquellos hermanos que están enfermos, Señor, en esta noche. Presentamos a todos aquellos hermanos que tienen alguna afección mental, alguna afección física, oh Señor, alguna afección espiritual. Glorifícate en cada una de sus vidas. Pon tu mano sanadora. Oh Señor, sé tú poniendo tu bálsamo, Señor. Oh, levanta al que esté caído, Padre. Oh, gracias, Señor, porque tú estás obrando. Gracias, Señor, porque tú estás tocando a cada oyente. Gracias, Padre, porque tú estás trabajando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Toma el control, Señor, de los pensamientos. Toma el control de los sentimientos, Señor. Toma el control de cada situación. Aquellos que necesitan provisión, Señor, sé tú dándoles, Señor, aquello que necesitan, aquello que tú sabes, Señor, que es correcto y que es necesario en sus vidas, conforme a tu voluntad, Señor, perfecta. Sé tú proveyendo. Oh, sé tú, Señor, concediendo peticiones en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, Señor. Glorifícate en cada familia, en cada hogar, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, dales experiencias hermosas contigo, experiencias, Señor, que les ayuden a entender que tú existes, que tú eres real y que no hay nada que se compare contigo sobre esta tierra. Glorifícate, Señor, en los diferentes programas que tenemos, Señor, durante la semana. Glorifícate, Señor, el domingo en el culto, y sé tú glorificándote en las familias extendidas de cada uno de los hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestro gobierno. Glorifícate, Señor. Sé tú redarguyendo de aquello que no sea justo, de aquello que no sea, Señor, dentro de tu voluntad lo correcto. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en las mentes de aquellos que nos dirigen. Sé tú dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, Señor, y ayudándoles en la toma de decisiones. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has extendido tu mano sobre el mundo y tú estás glorificándote aún en medio de esta pandemia. Te adoramos, te glorificamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Y la semana que viene, la lección que estaremos estudiando será la número 16 y se titula Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Para los que no tienen el expositor, pueden buscarla en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 13. Esta fue tu hermana Keren González, recordándote que debemos ser santos porque Dios es santo. Dios te bendiga y buenas noches. Que descanses.